Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. El acontecer de Querétaro con nuestro equipo de colaboradores. Querétaro 24/7. Ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 15 minutos y tenemos aquí en el estudio a mi querida Alicia Colchado con información muy importante, como siempre, ya lo sabe, a partir pues de un trabajo que has realizado a lo largo de muchos años en favor de las personas, de la sociedad, de los derechos humanos. Muy buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Fabi. Pues aquí, mira, ahora compartiendo en estos micrófonos y con el valioso equipo que les acompaña en Querétaro 24/7, el tema de que tuvimos por aquí en Querétaro a la caravana que se llama, la caravana es la Realidad del Norte. Esta caravana, Fabi, queridos cibernautas, llegó a Querétaro proveniente de Ciudad Juárez, integrada por madres y padres de familia, de niñas y jovencitas, mujeres desaparecidas en el norte de la República. Esta caravana, de lo que trataban, el objetivo es visibilizar que las injusticias que se viven en el sur de la República son las mismas que se padecen en el norte. Entonces, pues estoy viendo aquí que tu excelente equipo está por aquí posteando unas fotografías del evento que tuvimos en Plaza de Armas y quisiera compartir con ustedes la reflexión del día de hoy que fue publicada en el Universal Querétaro el pasado miércoles 30 de mayo. Madres y padres de jovencitas desaparecidas en el norte de nuestra nación integraron la llamada Caravana de la Realidad del Norte. Con su dolor a cuestas, salieron a recorrer varios estados de la República para evidenciar que las injusticias también se viven en el norte de nuestro país. Los conocí el 23 de mayo. 4 días antes habían salido de Ciudad Juárez, Chihuahua. Recorrieron más de 1,600 kilómetros para hacer escuchar su voz en el centro de Querétaro. Antes de llegar a la principal plaza de la ciudad capital de este estado, estuvieron en Saltillo, Ciudad Jiménez, Torreón, Zacatecas y San Luis Potosí. El reloj marcaba las 4 de la tarde y al grito de "nos faltan 43 y nuestras hijas también", descendieron de los vehículos que los transportaban. Decidieron salir de su tierra para denunciar la desaparición de sus hijas, para decir que el dolor de las madres y los padres de los 43 no es el único que hace gritar en nuestra nación. Unos buscan a sus hijas, los otros buscan a sus hijos. Unos se encuentran en el norte y los otros viven en el sur. Todos sobreviven buscando a sus seres queridos. Tuve la oportunidad de platicar con José Luis Castillo. Él es el padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2009. ¿Cómo desapareció tu hija?, le pregunté. Él me contestó con una breve historia. Yo era trabajador del municipio y me dedicaba a pintar las líneas amarillas de las banquetas y guarniciones. Como todos los días, el sábado 16 de mayo me encontraba pintando bajo el inclemente sol. Una vecina del lugar me obsequió una jarrita de agua helada y por supuesto la acepté de inmediato. Me la tomé con mucho gusto. Al llegar a mi domicilio me empezaba a sentir mal, pero no dije nada puesto que mi esposa solo me estaba esperando para irse a trabajar. Regresaría hasta el martes en la tarde. En la noche de ese día y la mañana del domingo, ya mi enfermedad era evidente. Mi hija Esmeralda, de tan solo 14 años de edad, me estuvo atendiendo, inclusive me ayudó con el medicamento, motivo por el cual el lunes faltó a la escuela.
Ese terrible martes 19 de mayo de 2009 había mejorado notoriamente, por lo que le dije que se fuera a la escuela. Ella dijo que no quería ir para no dejarme solo. Yo insistí diciéndole, váyase, mija, ya faltó un día a la escuela, no puede faltar dos. Tiene usted que estudiar para triunfar en la vida. Váyase, estudie mucho. Sin estar convencida, obedeció y ella se fue. Fue la última vez que la vi. Desde entonces, continuó diciendo, la vida de mi esposa y la mía giran en torno a la búsqueda permanente de Esmeralda. Detiene la conversación, guarda un momento de silencio. Su mirada fija parece estar muy lejos de donde nos encontramos platicando. Sus ojos se llenan de lágrimas. Rompe el silencio para comentar. Viera cómo desde entonces retumban en mi mente esas palabras, esas que le dije a mi querida niña. Váyase, mija, váyase a la escuela. Me siento tan culpable. Su voz refleja una profunda tristeza que invade el espacio en el que nos encontramos. Refiere con indignación que las autoridades estatales han sido omisas. Me comenta que inclusive lo han criminalizado a él y a su familia por seguir buscando a su hija y por lo tanto exigir que las autoridades que hagan su trabajo. Con una expresión de enojo dice, para quienes venimos en esta caravana y para muchos chihuahuenses, no importan los colores de quienes gobiernan. Antes estaba el PRI, ahora el PAN. Todos son lo mismo, no hay justicia. Al día siguiente, la caravana continuó su camino hacia la Ciudad de México para sumar sus pasos y su voz a los de las madres y padres de los desaparecidos del sur de nuestra nación, encabezados por los padres de los 43. Me duele mi país. El dolor de tanta gente a veces me parece insoportable. Acompañar los pasos de quienes luchan contra el sistema desde su realidad es la única alternativa para enfrentarlo. Hoy, su grito sigue escuchándose en Querétaro, porque vivas se las llevaron, vivas las queremos. Pues vaya tema tan complicado con esta caravana. Estaba leyendo justamente este mensaje que también le das a las familias y que, bueno, en este caso llegan desde el norte para hablar, para levantar la voz y para exigir que no se deje de lado estas historias, que el caso de esta jovencita fue 2009. Pero el dolor no se va cuando termine el año, el dolor no se va cuando termina la década, y que aquí en Querétaro pues de repente llegan a ocurrir casos y pues es que se fue con el novio, es que se fue por voluntad propia, y entonces pasa un mes, las autoridades dicen sí, empezamos a buscar, y de repente pasa un año, pasan 2 años, se les olvida, pero a los padres jamás se les olvida. Fíjate que este es un flagelo social que está dañando el tejido de la célula más importante de la sociedad, que es la familia. Cuando un ser querido desaparece, no es que solamente desaparezca una persona y nada más. La integridad de esa célula queda vulnerada. Los padres se dedican a buscarlas o a buscarlos y el resto de la familia se desintegra, ¿no? O sufre carencias económicas terribles, y esto nos está enfrentando a un fenómeno como nunca antes en México. Tenemos 33,000 personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Y lo terrible y lo que estoy compartiendo en estos micrófonos, cibernautas, es que unos padres y unas madres tienen que salir del norte de la República y recorrer varios estados de la República para reunirse con otros padres y otras madres del sur de la República en un punto en común. Todos están buscando a sus seres queridos. Hay una emergencia humanitaria en la que está sumergido México. No puede suceder lo que estamos narrando si no hay un velo de corrupción y de impunidad atrás de estos sucesos. No es posible que una persona desaparezca simplemente. Quiere decir que hay una red de corrupción que permite que esto suceda. Y entonces, pues nos debe de llamar a la reflexión, porque si no hacemos algo, en poco tiempo, esto que le sucede al otro y que parece que está lejos de nosotros, nos puede suceder
en nuestra propia familia, en nuestro propio círculo cercano de amistades y familiares, ¿no? Entonces, esta caravana, de eso se trata. Esmeralda Castillo Rincón es un ejemplo de miles que hay en nuestra nación. Entonces, pues nada más para tener una idea, se me escapa ahorita la fuente y la compartiré en una próxima intervención aquí con tus micrófonos. Tenemos desaparecidos en Querétaro más de 300 personas, 33,000 mexicanos no están con su familia el día de hoy y nadie sabe en dónde están. Bueno, pero de esos, más de 300 son queretanos. Tendría que llamarnos también a la sensibilidad y al compromiso para exigir que esta barbarie pare. Y bueno, en eso nosotros estamos trabajando. Esta cifra que mencionabas es justamente de la Comisión Nacional de Seguridad, que es lo que mencionaban, pues esta cantidad de personas que han desaparecido, 33,000 mencionabas entre los 15 y 29 años, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y que las autoridades de repente también se han quedado de brazos cruzados. Algunas personas dicen, bueno, es que el hecho de que tengan un registro de nuestros datos, de nuestras huellas, es un asunto complicado, ¿no? Pero de repente nos quedamos pensando en todas estas series que salen en la televisión, el cómo hacen para que con un cabello, con una huella digital, te digan, esta persona era tal en vida, esta persona era de tal lugar. Y ahora vemos tantas fosas, tantos lugares a lo largo y ancho de nuestro país y pues es que quién sabe quién es. ¿Cómo lo vas a comprobar? No hay perfiles genéticos, los familiares de repente dicen, bueno, es que yo aquí estoy, ¿cómo puedo buscar a mi hija si yo la perdí o le perdí el rastro en un estado del norte y después me dicen que en un estado del sur del país? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ocurrió? Siendo que pues todavía no se logra esta comunicación entre las autoridades del mismo país. Si tienen algo para buscar, si, es que esta persona cometió delitos en la plataforma México, cometió delitos en Chihuahua, cometió delitos en Tamaulipas, para personas que están vivas. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que desaparecen? No hay un registro que pueda funcionar para decir, aquí está mi material genético, yo soy el padre de una hija desaparecida, yo soy la hermana de una hermana desaparecida, yo soy el hijo de una mamá desaparecida, porque también ocurre con personas que son mayores, de repente nos quedamos con la idea de que son jovencitas, son jovencitos, y no, la realidad es que vemos de todas las edades esta circunstancia. ¿Y qué pasa con eso? Las autoridades se quedan con el, vamos a investigar, oye, pero, y siquiera sabes qué tipo de sangre es, y siquiera has hecho alguna revisión al respecto de si era una persona caucásica, una persona morena, una persona blanca. No tienes esos registros, nada más agarras un nombre y una foto, ¿y qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con lo que sirve para las evidencias, no? Fíjate que tocas un tema muy importante porque uno de los temas que nosotras hemos estado mencionando es que para tener este registro que evitaría este calvario en el cual están viviendo más de 33,000 familias en nuestro país, sería que se destinara un recurso suficiente para tener el registro de todas y todos los desaparecidos con sus familias de manera como sistematizada, de manera ética, comprometida en la búsqueda de las y los mexicanos desaparecidos. Pero la respuesta de las autoridades es que no hay presupuesto. Sí. Pero sí hay para los partidos políticos. Exactamente. Hay para los partidos políticos, hay para las campañas que son un insulto para la sociedad, mientras más del 52% de la población el día de hoy no va a poder comer 2 veces antes de que termine el día, pero eso sí, vemos campañas que son insulto para la población. Para eso sí hay dinero para hacer obras públicas innecesarias, por ejemplo, pero no hay dinero para invertirle a una base de datos seria, contundente, un equipo de búsqueda especializado, redes de comunicación entre los estados de la República, etcétera. Para eso no hay recurso público y no se vale
porque esto es indignante, es jugar con el dolor de unas familias y tener en la incertidumbre permanente a madres y padres de familia. Yo no me imagino un segundo en los zapatos de estas personas. El dolor debe de ser interminable. Sí, me imagino, y que de alguna manera menciono el caso de Ayotzinapa porque es probablemente el que ha estremecido a nuestro país en los últimos años. Esto ocurrió hace ya casi 4 años, con muchas versiones de que la verdad histórica que mencionaron las autoridades, que tenga ahí, pues, yo creo que estos son los huesitos de su hijo. Entonces, de repente también llega la indignación como ciudadanos, como mexicanos, como personas que tienen familia, como el decir, ¿qué haría yo si le pasara esto a un familiar? ¿Qué haría yo si le pasara esto a un amigo? Si le pasara esto al hijo de mi vecino, a, no sé, a mi profesor o a alguien que está cerca. Se nos hace tan lejos justamente por eso, porque no nos ha pasado. Y muchas personas de estas experiencias traumáticas, logran salir adelante hasta cierto punto y ser bastiones, ser representantes y ser voces de aquellos otros que pues se quebraron, como es normal quebrarte por una situación de esta naturaleza, y que este tipo de caravanas pues justamente buscan evidenciar un problema del que hoy no se está hablando en las campañas. Fíjate, Fabi, que hay un tema muy importante. Si los padres y las madres de los 43 no se hubieran sostenido de una sola pieza frente a la búsqueda, la exigencia de encontrar a sus hijos con vida, no hubiera sido el parteaguas que necesitaba esta nación para evidenciar lo que estaba sucediendo. La red de corrupción, la impunidad, el abuso de autoridad, etcétera, ¿no? Porque en el momento en que ellos se sostienen contra viento y marea en la exigencia de encontrar a sus hijos con vida, se ha evidenciado que hay una red de corrupción entre gobiernos municipales, gobiernos estatales, el gobierno federal y el ejército de la República. O sea, es terrible. Si ellos no hubieran sido el ejemplo, que el 43 fue lo que nos llamó a todos a despertar, ahora estos padres reconocen la entereza que tuvieron los padres de los 43 y los padres y las madres de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, se suman a la exigencia ya, a la propia y a las de las otras madres que siguen buscando a sus hijas. Y es un movimiento que toma aún más fuerza justamente por eso, levantar la voz a pesar del miedo. Así es. Han sido varias amenazadas, varias buscadas, etcétera, y dicen, no, ahora yo tengo que encontrar a mi hija. Tú pusiste ahorita el ejemplo de los 43, pero más reciente fue el indignante caso de los 3 estudiantes desaparecidos en Tonalá, Jalisco. Esto es terrible, 3 jóvenes estudiantes que desempeño apropiado, con sueños por delante, como tantos jóvenes que hay en nuestro país, acuden a hacer un trabajo extra clase con permiso de padres y maestros, están trabajando y los desaparecen y luego dicen que aparecen, que fueron disueltos en nacido, y no hay ninguna prueba contundente de que esto haya ocurrido. Entonces es terrible lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que estamos frente, Fabi, una alternativa social. Vamos a enfrentar un proceso electoral que tiene que llamar a cuentas a quienes han cometido este tipo de fechorías en todo el país y que han bañado en sangre a nuestra nación. Pues ahora tienen una tarea pendiente, bueno, una de muchas pendientes los candidatos, porque todos prometen seguridad y bueno, creo que necesitamos saldar algunas cuentas primero. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Pues gracias a ti por haber colaborado con nosotros como todos los, ¿qué dices hoy? Como todos los jueves. Ya de plano este calor está acabando conmigo, pero muchas gracias también por el trabajo que haces en esta organización, Desarrollo Comunitario para la Transformación Social. Muchas gracias, tengas muy buen día. Y a todo tu equipo. Un saludo pues, a Aurelio. Claro que sí, que estará escuchando, por supuesto, esta colaboración, como todos los jueves. Pero es momento de ir a una pausa comercial y regresamos con más noticias aquí en Querétaro 24/7.